Buenas tardes a todas y los hombres que también están presentes. Muchas gracias por estar en esa sesión del Women Economic Forum. Estamos comenzando la conferencia magistral Contrapesos para una igualdad sustantiva y nos acompaña, va a ser muy interesante poder platicar con él, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda. Santiago, un gusto estar contigo. Un gusto también de estar contigo. Muchas gracias por la invitación. A Michelle Ferrari, gracias por darme esta oportunidad. Y quiero decirles que vengo acompañado de la diputada Lisbeth Mata, una gran abogada. Nos salimos, nos escapamos un ratito de la sesión. Voy a tener que estar votando, como ustedes saben, son sesiones semipresenciales. Entonces, de cuando en cuando voy a interrumpir aquí la conversación. Perfecto. Un segundito, voto y seguimos, si no hay inconveniente. Si no me ponen falta y me quitan mi sueldo de hoy. La patria es primero, presidente. Bueno, vamos a comenzar para aprovechar el tiempo. Es muy relevante el tema que vamos a discutir con Santiago Krill. Comenzaría, Santiago, por preguntarte, ¿qué se está haciendo desde los contrapesos para asegurar, para promover una igualdad sustantiva? Mira, tenemos una serie de contrapesos, primero formales. El sistema de división de poderes, pues es el típico sistema de contrapesos, al igual que el sistema federal. Es para balancear el poder, para que ninguno de los tres poderes pues pueda gobernar sobre los otros. Y estamos viendo en este momento una etapa muy compleja para el país, de enormes desequilibrios en esos pesos y contrapesos. Porque tenemos un presidente que quiere imponer una visión única. Y al imponer una visión única, el diálogo termina, no hay manera de que el diálogo prospere. En consecuencia, la pluralidad se limita enormemente, la diversidad, y las causas se enfrentan con una visión única. Si están dentro de esa visión única, pueden prosperar, pero si no están, no prosperan. ¿Qué sucede en la Cámara de Diputados? Viene una iniciativa presidencial y se aprueba sin que se le mueva una sola coma. Entonces no hay diálogo, no hay manera de que exista un peso, contrapeso respecto en la propia Cámara. Pero es la prerrogativa de la mayoría. Es la prerrogativa de la mayoría, pero puedes tener otro camino, que es darle cierto grado de representación a la otra parte de la Cámara. A ver, vamos por partes. En la elección pasada, federal del 2021, la oposición en conjunto obtuvimos 23 millones de votos. Y esto es muy importante que quede esta cifra en su mente. La coalición oficial tuvo 21 millones de votos. Nuestra coalición tuvo 20. O sea, de coalición a coalición estamos prácticamente empatados por 1 millón de votos. Pero como oposición somos más que la coalición oficial. Entonces, claro, la traducción de votos en urna, en asientos en la Cámara de Diputados no es perfecta por nuestro sistema electoral, que no voy a hablar de él porque es sumamente complejo, pero da sobrerepresentación y subrepresentación. Y aquí obviamente el partido oficial está sobrerepresentado. Entonces, lo lógico, Pascal, es que si tienes una oposición que ya demostró ser mayoría en las urnas, pues simplemente dialogar, o sea, no más. Es la fecha, escúcheme bien, es la fecha que el presidente de la República no ha dialogado
con el presidente de mi partido, que es el partido más importante de la oposición. No ha dialogado. Entonces, ya todo lo demás es lo de menos. Pero vayamos al otro poder. Estamos hablando de pesos y contrapesos. Vayamos al Poder Judicial. Vean ustedes el trato inmerecido, injusto, totalmente desorbitado, arbitrario, en contra de la nueva presidenta de un poder del Estado, que es el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia del país. Alguien que demostró independencia y autonomía, Pascal, y por demostrar independencia y autonomía, se le ataca, se le agravia, se le incendia en una figura el domingo pasado. Esa es la polarización que estamos viviendo. Entonces, una situación polarizada, no se respetan los pesos y contrapesos. ¿Qué otros organismos están siendo afectados en esta polarización y en esta visión única de la realidad? Si no estás conmigo, estás contra mí. El INE. Estamos en este momento defendiendo al árbitro electoral, estamos defendiendo al INAI, que es clave, es el Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información Oficial, y no solamente eso, es el que defiende nuestros datos personales. En consecuencia, desde el punto de vista de pesos y contrapesos, en este contexto de polarización, no existen. Y esto tiene incidencia en las causas de las mujeres. Ahora vamos a hablar con un poquito más de detalle de eso. Entonces, ¿el deterioro de los pesos y contrapesos del país significa en los hechos un deterioro de la igualdad sustantiva? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque cuando hay una visión única y las causas de las mujeres, que son múltiples, variadas en distintos órdenes, se han enfrentado con una pared. Un caso concreto. Existe una subprocuraduría encargada de combatir el crimen en contra de las mujeres, específica dentro de la Fiscalía General de la República. El año pasado tuvo una reducción en su presupuesto del 14%. Si me preguntan ustedes cuál es el presupuesto, son 65 millones de pesos. Ahora vamos a las cifras. Cada ministerio público, de acuerdo con los que tiene integrado esta Fiscalía Especial, tiene que resolver 600 casos al año de violencia, de delitos de violencia en contra de las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente 2 diarios, contando sábados y domingos. Es imposible, imposible, no hay manera, no hay poder humano que un ministerio público resuelva 2 casos, investigue, arme los casos y puedan prosperar en un tribunal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los casos no se arman bien. Por otra parte, los que se denuncian, hay una cifra gris de faltas de denuncia. Entonces, ¿cuál es el índice de impunidad general, 98%, pero que también afecta a los delitos en contra de las mujeres? Un poquito más del 98%. Esa es la realidad, es el México del hoy y ahora. Entonces, en consecuencia, con este problema institucional, hemos venido trabajando en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, sí, mejorando la legislación para poder contribuir al avance de la igualdad sustantiva. Y ahorita podemos específicamente hablar de las piezas legislativas, pero por más que se hagan buenas leyes, si no hay voluntad de ejecutarlas, todo lo demás es lo de menos. Y primero, para ejecutarlos, lo primero son los recursos. Si no, todo lo demás es simple literatura y palabras huecas.
Pero a ver, tenemos un presidente que se ha declarado a sí mismo y sus partidarias lo dicen como el más feminista de la historia. Pues mira, es otra de sus visiones únicas y sus, comillas, otros datos, porque en la realidad las manifestaciones que se han dado, vean simplemente los muros bajo los cuales se resguarda Palacio Nacional. Y habrá que preguntar si quienes encabezan estos movimientos, cualquiera de las distintas materias, el propio presidente se ha sentado a dialogar. No se ha sentado con la oposición, pero tampoco con quienes han enarbolado causas de distinta naturaleza que enarbolan la igualdad sustantiva, que van pues desde una violencia que hoy en día son de alrededor de 14,000 feminicidios, adentrado ya un quinto año de gobierno. Estaba yo platicando con Pascal para comparar cifras. Tenemos al día de hoy 148,000 homicidios violentos en lo que va a esta administración. Quiero decirles que es un saldo quizá mayor, no tenemos las cifras completas, de la guerra de Ucrania, Nada más para que ustedes contextualicen lo que significa, porque uno de los problemas, inclusive culturales, Pascual, que yo observo de eso es que nos estamos acostumbrando. O sea, pasa algo como lo que aconteció en Matamoros, en donde fue tan visible por la circunstancia y la nacionalidad de quienes perdieron la vida, fueron ciudadanos estadounidenses. Pero ese es uno de múltiples situaciones de violencia que ¿Desapariciones? existen. Perdón, desapariciones. 40,000 desapariciones en lo que va de esta administración, 40,000. Ahora, imagínense ustedes el dolor inconmensurable, es un dolor irremediable que tienen 40,000 familias, con un dolor de una angustia infinita de haber perdido a sus seres queridos y no saber dónde están. Hay que hablar con alguna madre o padre de algún hijo, hermano, hermana, que ha desaparecido. Bueno, son 40,000 desaparecidos. Fueron 143 en el caso de Ayotzinapa. Y vean ustedes el contexto, no solamente nacional, sino el contexto internacional de la cifra. Entonces, una de las cuestiones que yo me pregunto es cómo, Pascal, ¿cómo podríamos como sociedad generar un contexto de no acostumbrarnos a estas cifras? Decir, este México no es el que merecemos estar, ni ustedes ni nosotros. En los medios creemos que hay que ponerle rostro a las personas desaparecidas, a las personas asesinadas. Empieza con eso, con que no sean un número nada más, sino que tienen una historia detrás. Exacto. Y cuando hace eso un medio, es exhibido desde el poder de las mañaneras. Entonces se exhibe al periodista, se le pone en una lista que ustedes han visto, una pantalla similar a esta, se pone la fotografía, el nombre del periodista y todavía, digamos, para machacar más, su sueldo o inclusive su patrimonio para exhibir. Miren, esto de las listas es muy grave porque en la historia, cuando se han dado listas de esta naturaleza, son en los regímenes fascistas. O sea, cuando el poder exhibe listas de malos, que en su opinión son malos, porque solamente en estas visiones únicas hay leales o traidores, defiendepatrias o vendepatrias, conservadores o liberales, no hay matices. Y por supuesto hay un abuso de la historia y una politización de la historia incomprensible, pero exhibir listas
Otros días son de empresarios, y ahí vienen las listas. Otros días son de nosotros, los opositores, que por defender la reforma eléctrica que se aprobó en el sexenio pasado, nos tildaron de traidores a la patria por defender energías limpias y más baratas. Punto. Esa era la discusión. Si el combustóleo es el combustible del diablo, así le dicen, pues es porque contamina. Vean ustedes, Tula, que está aquí a un paso de la Ciudad de México, cuando hay vientos, quienes son ambientalistas lo sabrán mucho mejor que yo, es una de las fuentes principales de contaminación que tenemos en el Valle de México. En fin, me estoy desviando y me concentro. Déjame volver al tema de la igualdad sustantiva. Me decías que de parte del Ejecutivo hay un no otorgamiento de los recursos suficientes para hacer el trabajo que se tendría que hacer en favor de la igualdad. Pero en el Legislativo, me decías, tenemos algunos pendientes. ¿Cuáles serían los pendientes desde el punto de vista legislativo? Mira, lo que se denomina una iniciativa 3 de 3. Es decir, que nadie pueda ingresar al servicio público y particularmente ser representante si tiene un antecedente penal, una sentencia de delito en contra de las mujeres o inclusive que no pague las pensiones a las que está obligado a pagar. Es decir, que absolutamente nadie pueda representar a un grupo social o tener un puesto público de responsabilidad pública, y yo creo que es algo que vamos construyendo y va a ser una buena ley de consenso. Ya pasamos en nuestra legislatura la ley Olimpia para todo lo que es los ciberdelitos, particularmente por la exhibición de un video, y a raíz de eso ya pudimos legislar. Acabamos de pasar otra denominada ley, son reformas a la ley de igualdad sustantiva, que le llamamos en contra de los delitos de vicaría, que son gravísimos porque los efectos que tienen en los hijos, cuando particularmente el padre abusa de su situación patrimonial o impone una violencia psicológica, y esto repercute en los hijos para separarlos de la madre, es terrible, porque es una secuela que queda pues prácticamente de por vida. Entonces, eso lo legislamos. ¿Qué otros pendientes legislativos? Muy importante. Estamos ahorita combatiendo como minoría legislativa el famoso Plan B, que es parte de los trabajos de un legislador. Ustedes han de pensar, bueno, pues estos nada más legislan, hacen leyes. No, aparte de hacer leyes, tenemos la facultad de litigar los asuntos que hace la mayoría, que son inconstitucionales, ante la Suprema Corte de Justicia. Y en ese litigio hay un componente que afecta la paridad en lo que son los procesos de selección de candidaturas dentro de los partidos. Por cierto, tengo el honor y diría yo el orgullo de representar a la primera Cámara auténticamente paritaria en México. La primera, 250 diputadas, 250 diputados, total 500. Y déjenme decirles algo interesante, si me lo permites. Por favor. El voto de la mujer se da en 1953. Al día de hoy es el año 2023. Vean el recorrido que hemos tenido de 70 años, lo que ha tardado para lograr la paridad en Cámara de Diputados de cuando las mujeres no tenían voto. La primera mujer fue la diputada Aurora Jiménez, si mal no recuerdo.
Ella entró a la Cámara en 54. Por cierto, las primeras presidentas de la Cámara de Diputados fue Marta Andrade del Rosal, 1965. Cámara de Diputados, María Lavalle Urbina, 1965. Es muy interesante el proceso, cómo ha venido evolucionando, pero lo que sí ha funcionado es la paridad ya en plenitud. Pero no me quisiera quedar ahí. ¿Podría avanzar o Sí, no, prefieres preguntar? aprovechando lo que dices, quisiera preguntarte, ¿tú eres partidario de la acción afirmativa? Sí, por supuesto. Lo he sido siempre. Dinos por qué. Porque es la única manera que pueda generarse una situación de desigualdad sustantiva para convertirla en una igualdad sustantiva. No Déjame hay ser otro aquí el abogado del diablo. Hay instrumento. mujeres que dicen, yo quiero ascender por mis méritos, no por ser mujer. ¿Qué responderías a eso? No, a ver, yo creo que nadie está en desacuerdo con esa premisa, ese principio. Nadie. Debe un ser humano valer por sus méritos propios. Yo creo que la discusión no es esa. La discusión no es un individuo. La discusión es como sociedad. Y vamos a ver cuál es el contexto social en el cual nos desenvolvemos. Pues es un contexto donde históricamente la mujer o las mujeres han estado rezagadas. ¿Por qué? Por un componente cultural que todavía está presente. Es un componente cultural denominado, y creo que encierra bien el concepto, de patriarcado, machismo, misoginia, violencia desde la psicológica hasta la física. Entonces, es un contexto inocultable. Entonces, este es el contexto. En un mundo perfecto, claro que sí, que cada quien valga pero si tú tienes, digamos, un contexto social en estas condiciones y de esta naturaleza, tienes que ir generando y forzando la realidad. ¿Cómo la forzas? La forzas con leyes, con instituciones, pero no es suficiente. Y ahí es donde iba yo a hacerte el comentario de la paridad. Yo les estoy muy orgulloso porque además presido una mesa directiva que soy el único varón, el único hombre. Y ha sido una experiencia para mí muy enriquecedora en todos los aspectos, muy. La mesa se ha manejado muy bien, hemos hecho un gran equipo, pero, a ver, voy al mundo de realidades. Un político tiene que ver los ideales más altos, como está la estrella más alta, pero si no tiene los pies en la tierra, pues los ideales son los ideales, pero no se hacen las cosas. Nadie me lo ha preguntado, pero lo voy a contestar. Y no es porque no me lo vaya a seguramente estaba a punto de preguntármelo, Pascal, estoy seguro. Tengo muchas preguntas. ¿Esa paridad en la Cámara es suficiente o no? Y yo tengo que contestarles con los pies aquí, como lo suenan, absolutamente no. ¿Por qué? Porque las decisiones no las toman las mujeres en la Cámara. Esa es la realidad. Puedo yo decirles otras cosas. A ver, evidencia. ¿Cuántas coordinadoras tenemos? No hay. Presidentes de partidos políticos. ¿Me explico? Por eso es tan importante lo que aconteció con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Por cierto, es la primera en toda la historia de la Suprema Corte de Justicia en México, la primera. Lo cual, Santiago, agrava las tensiones, los
las descalificaciones, las agresiones que ha sufrido ella. Y ahora les platico, aquí en corto, no lo vayan a comentar, en cortito, cómo estuvo lo del Teatro de la República. Nos ponen a los poderes que representamos a esperar al titular del Ejecutivo. Pues eso no está mal, es el jefe del Estado mexicano, nos pone en nuestro lugar, y ahí estuvimos esperando la presidenta de la Suprema Corte de Justicia y yo mismo. Muy bien, hasta ahí va bien. Se tardó bastante en llegar el titular del Ejecutivo, muy bien. Apenas nos saluda y se sigue. O sea, como si… Y entonces Norma y yo, con el respeto debido, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, dice, oye, pues vamos a sentar. Nos quedamos sentados, yo me di cuenta que ya el presidente venía, como jefe de Estado me levanto y ella se quedó sentada, fundamentalmente por las formas como entraron. Ahora les platico por qué nos esquinaron. No estábamos esquinados. Eso yo se lo fui platicando a Norma cuando fuimos caminando, cuando toda la comitiva y todos los que van halagando al presidente y lo quieren saludar y una foto, se fueron por un lado y nosotros nos fuimos por otro. Pero les voy a platicar qué fue lo que pasó 25 minutos antes que llegara el presidente. Yo estaba ahí, entonces veo de repente una discusión muy fuerte entre quien dirige el jefe de la oficina de la presidencia de la Cámara, que está aquí presente, Alan León, y alguien más en el presidium, pero discutiendo ya fuerte. Y entonces le digo, oye, bájate, porque ya vi la discusión, oye, ¿qué está pasando? Y me dice, presidente, es que lo quieren mover. Y bueno, no, pero quieren moverlo a usted, a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Yo, pues esta es una falta de todo tipo de cortesía. Estábamos discutiendo, Alan y yo, y en eso volvimos a ver que nos volvieron a mover 2 lugares más. O sea que estábamos en la esquina y estaba el podio aquí, prácticamente no nos veíamos. Y claro, antes de nosotros, pues, por supuesto, el secretario de Defensa, el secretario de Gobernación. Entonces, digamos, fue una afrenta. Y claro, la afrenta la cobramos en los discursos, porque pues, obviamente la situación no se iba a quedar de la manera como lo habían planeado. Pero bueno, volvamos a la toma de decisión. Por eso es tan importante que la Suprema Corte de Justicia esté presidida por una mujer, porque va a tomar decisiones fundamentales. Simplemente en amparos de revisión es muy técnico para ustedes, pero cuando llega un asunto en la Suprema Corte de Justicia, tiene facultades la presidencia para rechazarlos o no, simplemente. Y tiene poder auténticamente de decisión, como lo tiene alguna gobernadora. Maru Campos, Tere Jiménez, tienen poder real, pero no son muchas, y no en la Cámara. Entonces tampoco nos dejemos llevar por la paridad formal, porque igualdad sustantiva, desde mi punto de vista, es de realidades, es el reconocimiento real de libertades y derechos efectivos, no formales, sino de realidades. Última pregunta para concluir, ¿cómo revertimos esto? Mira, en primer lugar, aplicando la ley. Yo digo que la Constitución es la Constitución y que la ley es la ley, y ese no es solamente una frase, es que todos los servidores públicos lo primero que hacemos es protestar, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella. Esto no es broma, es como cuando damos una palabra, se da la palabra y se cumple. Entonces, lo primero es cumplimiento de ya el orden jurídico dado, y el orden jurídico dado pues, tiene cosas muy positivas. Desde la gran reforma del 2011 de derechos humanos,
en donde, por cierto, se reconocen todos los tratados de derechos humanos que México ha suscrito desde siempre. Y ahí tenemos un cúmulo de derechos laborales, de derechos de carácter social, de libertades, de derechos políticos para las mujeres, en fin, de igualdad sustantiva. Pero eso, si se queda, digamos, en la norma, por ser norma y no en realidad, vale muy poco. Entonces, lo primero es una voluntad inquebrantable por aplicar las leyes. Lo segundo, pero esto es una situación, digamos, esto es lo que puedes hacer mañana. Mañana se le puede subir a la subprocuraduría o a la Fiscalía Especializada en Delitos en contra de las Mujeres, se le puede subir de 65 a 650 millones, se le puede poner ministerios públicos que sean suficientes para afrontar la problemática de los delitos, buenos investigadores, buenos peritos que acompañen el trabajo de investigación. Eso se puede hacer mañana. Y se puede nombrar a una fiscal que arme los casos de tal manera que no los pierdan en tribunales. Mañana. Hay cosas que son inmediatas, pero hay otras cosas que son mediatas, que tienen que ver con la cultura y la educación. El artículo 3 tiene ese principio de igualdad mujer y hombre, que además viene del artículo 1 de la Constitución y viene del artículo 4. Entonces, no hay, digamos, duda en el concepto de igualdad sustantiva desde el punto de vista constitucional. Pero ¿cómo se traduce esto en una escuela primaria? O lo fomentas con formación desde los años, digamos, pues desde la primaria o inclusive desde antes. ¿Para qué? Para que vayas cambiando algo diferente que se llama cultura. Y todo esto que estamos hablando tiene que ver con un aspecto cultural, una dimensión cultural de la cual se habla mucho, se habla poco, no lo sé. Lo que sí sé es que estos patrones, si un padre ejerce violencia física en su casa, de cualquier tipo, lo más probable es que el hijo repita la conducta y se vaya repitiendo en generaciones y que se vea. Y si una mujer padece esta violencia en una casa y no se defiende, lo más probable es que esto sea un patrón de comportamiento. Entonces hay que romper esto. Y la única manera real y efectiva de largo plazo, pero ahora estamos en una época del populismo y el populismo quiere resolver todo en 24 horas y decir que sí se puede. Bueno, esto tarda tiempo, pero va a tardar mucho más tiempo si no lo empezamos hoy, aquí y ahora. Y esto sí se puede empezar hoy, aquí y ahora. Santiago, muchas gracias. Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Gracias, Santiago. Muchas gracias. Gracias.